es aquello que nos costaría más entregarle a Jesús. ¿Habéis pensado alguna vez qué sería aquello que dirías, pues esto me costaría muchísimo? Esto sería algo que realmente tendría que ser algo que entendiera, que asumiera, ¿no? Que esto, si Dios me pide esto, tengo que entregártelo, como cuando pensamos en lo que hizo Dios Padre con su Hijo, que es entregó a todo o lo que más amaba, ¿no? Y es que yo pensando en esto, pensaba que las enseñanzas de Jesús nos impresionan cuando es todo amor, cuando es todo compasión, cuando es todo perdón, ¿verdad? Pero se nos hace, y a mí el primero, un nudo en la garganta, cuando Jesús nos habla de vivir por fe, de cuando nos pide ceder nuestros deseos a los suyos, lo que viene siendo la entrega total, como cuando dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos, ¿no? Y nos encantaría que Jesús fuese alguien, pues, que traga con todas nuestras contradicciones. Y realmente cuando pensamos en esto, en un tipo de Jesús, un modelo que realmente está siempre en el ambiente de otras, igual podemos pensar que no tiene nada que ver con nosotros, pero muchas veces si no entendemos, o sea, si no compartimos el mensaje completo, es un mensaje que queda siempre limitado. Si tú crees en un Jesús que te perdona, que te ama, pero que no te pide nada, estás equivocado, ¿vale? Entonces, si solamente nos quedamos con una parte, vamos a ver hoy también que es que vamos a vivir insatisfechos. No vamos a disfrutar de la vida que Él nos ofrece, sino que vivimos o viviremos con la sensación de que hay algo que nos estamos perdiendo. Porque este Jesús que me salva y me admite sin que haya cambios en mi vida, no es el Jesús de la Biblia. Yo sé que esto pues no es tan bonito como estar hablando, ya os digo, del amor, de la comprensión, de la manera de admitir a las personas, pero si estamos hablando de otra manera, estamos equivocados. Y hoy vamos a leer un relato que todos conocemos en verdad, o sea, por lo menos los que estamos aquí, y es un relato que Jesús nos muestra que para disfrutar completamente de la vida, no podemos poner un obstáculo entre Él y nosotros. Porque así como Él lo entregó todo, nos tiene y nos pide una entrega total. Pero claro, parece como que es, bueno, pues lo de siempre, lo de que muchas veces los cristianos hablamos como que estás con la cabeza pensando, ¿y seré suficiente para el Señor? No, no estoy hablando de eso. Vamos a leer en el capítulo 18 de Lucas, seguimos como la última vez, nos quedamos con la enseñanza de la actitud que tenemos que acercarnos al Señor en humildad, en dependencia, como los niños, ¿os acordáis? Algunos acordaréis, no sé. y la realidad que te encuentras cuando hay este contraste que vamos a ver hoy. Dice capítulo 18 de Lucas, 18, versículo 18 al 30. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios
que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Por un lado vamos a ver ahora una confrontación que Jesús hace moral ante un interés genuino. O sea, el interés que tenía esta persona era genuino. Se habla en el pasaje paralelo de Marcos, se dice que era una persona que fue corriendo en el camino y se arrodilló ante Jesús. O sea, podemos sospechar que sí, que tenían realmente un interés por una respuesta, ¿no? a una pregunta. Vemos a un hombre importante, alguien relevante en la sociedad, alguien rico. Algunos dicen que tenía sobre los 40 años, no llegaba a los 40 años, y se acerca a Jesús de una manera preocupada, una persona que quiere saber, porque tiene, como vais a iros dando cuenta por las veces que lo habéis leído seguramente, que es alguien que necesita una respuesta, porque aunque aparentemente lo tiene todo, le falta algo y cree que solo Jesús puede ayudarle. Y fijaos que en esa época había muchos maestros o no, porque siempre se dice que había muchos maestros que te recomendaban hacer esto, esto y aquello, pero a este hombre, a Jesús, se le acerca de una manera diferente, porque solamente podía fiarse de él. Este hombre tenía dudas, a pesar de que todas las cosas que tenía alrededor le daban una seguridad, ¿vale? Pero él tenía como algo planteado de futuro que decía, esto no lo puedo controlar. No sentía esa satisfacción total. Hay una canción que me gusta de un grupo que se llama Los Planetas, que la he mencionado aquí, seguramente no la acordáis, pero dice la letra, y si todo va tan bien, y si todo es tan sencillo, ¿por qué este vacío que siento? Es una canción preciosa, es muy básica, dice esto y poco más. Pero tú te quedas ahí pensando, ¿esto lo siente alguien en verdad? O sea, no soy yo el que dice, no, es que la sociedad está vacía porque no tiene significado, no tiene contenido, no está llena o sea, que no le completa, porque cuando hablas así parece que dices, no, esas son cosas tuyas, porque todos estamos bien. Cuando tenemos dinero, cuando tenemos relaciones estables, no. Si, no lo digo solamente por el cantante que dijo así las cosas, lo digo porque habláis con personas y muchas veces se demuestra que hasta el que tiene mucho se siente mal, se siente en ese vacío y esa sensación de insatisfacción. Entonces, esta situación de este rico es algo similar. Esa persona necesita encontrar una trascendencia y cómo hacer algo. Pensó seguramente que no estaría preparado para la muerte, porque dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sabemos lo que él sabía de Jesús, no hay otra conversación con este hombre, ¿verdad? No hay en otro lugar, es la única que hay, pero quiso dirigirse a Jesús de una manera especial. Maestro bueno, este sabía que había maestros malos. O sea, había maestros que solamente querían obtener y seguramente solamente querían que las personas encontraran en ellos algo para ser adorados, para ser personas que dirían, hoy maestro, con lo bien que suena eso, ¿verdad? Hasta hoy, no, maestro, oye, qué bien, que me gusta esto, escucharlo. Pues él no fue dirigiéndose así a Jesús, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto lo conocía, pero sabemos lo que le respondió Jesús. En un momento lo sabremos, ¿no? Porque lo hemos leído. Pero hay algo curioso en la pregunta. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque en esa situación, en esa sociedad, tenía planteada la teología como que la teología de los fariseos, que era, hago esto y esto, y 600 normas, y entonces obtengo algo, como algo que yo puedo hacer y obtener. Tenía que hacer algo. Tienes que cumplir todo esto para ser recompensado por Dios. Y muchos hemos pensado así, que tenemos que hacer muchas cosas. Antes de ser cristiano, tenemos que hacer muchas cosas para
agradar a otros o para agradar a Dios. Pero cuando somos cristianos también pensamos que tenemos mucho que hacer, ¿vale? Y a veces nos podemos quedar bloqueados porque no sabemos si estamos actuando bien. Porque la misión de la Iglesia es tan amplia que tú a veces, lo digo más que nada por los responsables que dicen, no sé, tengo que hacer esto, esto y esto para formar a las personas que están en mi iglesia. Y esto y esto para, de cara al público, ¿no? Para que haya más personas que conozcan al Señor. Pero parece que en esa mente de ese rico existe la realidad de que no sabe qué tiene que hacer para algo que tampoco comprende. Dice Pérez Millos, dice en un comentario, que probablemente este hombre rico pensaba en la resurrección, ¿no? En Daniel 12.2, si queréis buscarlo conmigo, Daniel 12.2, leemos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso lo dice en Daniel 12.2. Entonces, es una idea que existía entre ellos de que la vida eterna, la vida futura, era la resurrección que obtenían, claro, a través de hacer algo. Pero Jesús le responde con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y ahí Jesús expresa que no puede halagarle así, en verdad. O sea, si conociera la ley, conociera realmente lo que es la teología de esa época, sabe que solamente se le podía llamar así a Dios. Pero él quiso hacer más. Y aquí Jesús, no está afirmando que es Dios. No está diciendo afirmativo, ¿no? Yo soy Dios y tú yo te puedo ayudar. Simplemente está diciendo, apuntando hacia Dios, que solamente se le puede mencionar a Dios así. Entonces Jesús le responde con 5 mandamientos morales que exigían una obediencia a Dios y una vida diferente. Jesús sabía que este hombre seguramente por su formación, por su edad, por su sabiduría, ya los conocería. Y como hemos leído, no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio y honrarás a tu padre y a tu madre. Y a esto, pues sin más, le contesta que todo lo ha guardado. Hay quien entra en el original de una manera que dice, es que no significa que lo guardara como de una manera perfecta, sino que él lo había evitado. Ha evitado un montón de cosas, entonces ya con eso significa que ya las has guardado. Pero hay un contraste entre eso, entre esa actitud moral y lo que vamos a ver después también. Dice que es consciente de todos esos mandamientos y afirma que no ha caído en ninguno de esos mandamientos. Pero ahora vamos a la exigencia total de Jesús ante esa verdad a medias, porque le dice, afirma, ¿no? Todo esto lo he guardado con como si lo leéis, serio, encima es como, no, es que este hombre se lo cree. Pero escribe Marcos en el Evangelio paralelo, en el pasaje paralelo, que Jesús le amó. No le dijo a raíz de esto, le dijo Jesús, dice Marcos que Jesús le amó. Lo trató con compasión, pero le dijo la verdad. Y hoy esto es algo muy importante para nosotros, porque muchas personas tienen cierta actitud de acercarte a Jesús. Una actitud positiva ante el Evangelio, hacia el conocimiento de Dios. ¿Y debemos valorar esa actitud o no? ¿A ti te agrada cuando alguien te pregunta algo más que lo que es, o te saca una conversación de tu fe? A mí sí me gusta. Pero ¿es eso suficiente? Eso no es suficiente. Debemos valorar esa actitud, debemos amar a las personas que nos hablan así. Pero Jesús también nos pide que además de amarles, les contemos la verdad. Sobre todo la verdad es de lo que son. Porque a mí lo que me convence del Evangelio no es solamente el perdón, sino que me digan que tú, Abraham, también eres pecador. Tú tienes una realidad que necesitabas a Jesús, y lo necesitas ahora, pero necesitabas que te salvara. Y hay muchas veces que decimos, pues una persona que está interesada, ¿cómo le vas a decir que es pecador? Bueno, a mí me lo dijeron, porque en la Biblia está así, se expone así el Evangelio.
Si a mí me dicen que he pecado y que hay un Salvador, pues entonces, por fe, ya os digo, que entendemos todos que Jesús es nuestro Salvador. Pero tú no te puedes quedar diciéndole, bueno, yo te amo y ya está. Tienes que decirle su situación, como a mí me la dijeron, de pecado y la opción de salvarse a través de la fe en Jesús. Porque es lo que hacía Jesús. A todos, a los que se acercaban así con interés y a los que se acercaban con menos interés. Les indicaba el camino hacia Dios. Y hoy las personas que tienen esa actitud también hay que decir lo mismo. Pero ante la actitud del rico, cuando le dijo que guardaba todos aquellos mandamientos de su juventud, Jesús le habló claro. Jesús le dijo, y es algo muy importante también en este mensaje, aún te falta una cosa. ¿Este hombre tenía dinero? Tenía reputación, tenía personas alrededor que seguramente no necesitaban nada más que verlo pasar por la calle y ya tenía esa reputación, esa valoración, esa aprobación. Tenía su dinero, tenía sus relaciones, como digo, tenía su éxito y sin embargo él fue a Jesús porque necesitaba algo más. Y a esto que le dice Jesús, aún te falta una cosa. Todo esto es bueno, pero como ves, no es suficiente. Porque si ya estaba guardando todos aquellos mandamientos, ¿para qué arrodillarse ante Jesús? Él ya sabía que estaba guardando esos mandamientos. Era como decir, cuando me responda esto, le voy a decir, todo esto ya lo he guardado. Pero si ya lo has guardado y no es suficiente, ¿por qué vas a Jesús? Porque aún te falta una cosa. Y aquel hombre sabía que tenía que hacer algo más. Entonces Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces le está pidiendo, ¿qué le está pidiendo? Todo. Está pidiendo todo. Está diciendo, tú, todo lo que tienes para heredar la vida eterna, tienes que dejarlo. Tienes que entregárselo a personas que realmente no te lo van a devolver. A esas personas, cuando tú vendes todo lo que tienes y lo das a los pobres, ¿tú crees que eso tiene algún tipo de recompensa? Material no. Y dice que tendrá tesoro en el cielo. O sea, la parte moral que hemos dicho antes de no matarás, no robarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, era una parte que es dejar de hacer algo, ¿no? O evitar hacer algo. Pero es que lo que le está mostrando Jesús aquí es la parte de entrega al prójimo. Una entrega al prójimo que luego será recompensada por el Señor. Cuando Jesús le está diciendo, le está hablando así, no está diciéndole que Dios le salvará. Jesús es claro, Jesús es Dios y conoce el corazón de aquel hombre. Aquel hombre necesitaba entender algo, necesitaba un compromiso total con Dios y tenía que abandonar lo que más amaba, hermano. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, con lo que saques se lo das a los pobres y entonces serás realmente rico. Porque la riqueza de ese momento, la riqueza actual, no era algo que valoraba el Señor. ¿Vale? Lo que le tenía previsto el Señor a las personas así, con esa actitud, era algo espiritual, para tener tesoros en el cielo. Pasó de afirmar que no estaba desobedeciendo a Dios en estos 5 mandamientos a demostrar, o pasaría, a demostrar un verdadero amor por el prójimo y una voluntad de seguir al Hijo de Dios. O sea, le estaba diciendo, tú imagínate ese escenario. Tú imagínate, tú me has pedido un consejo. Tú me has pedido el consejo de qué hacer para conseguir la vida eterna. Pues yo, imagínate ese escenario y entonces comprenderás lo que Dios quiere de ti. Y cuando no tengas nada, le está diciendo Jesús, cuando hayas dejado de confiar en tus recursos, entonces ven conmigo y sígueme, demostrándome que dejas de confiar en ti mismo y confías en mí. Jesús no está diciendo, sé más generoso, ¿a que no? No está diciendo así, sé más generoso, porque siendo más generoso, no, serás salvo. No está diciéndote eso. Está diciendo, sé más generoso entregando tu vida, cede todo aquello lo que confías para confiar en mí. Estaba hablándole a una persona casi igual de joven que él, no le estaba diciendo lo que tenía que hacer, le estaba mostrando el verdadero camino a la vida eterna.
Y no era hacer, sino ceder. Abandonar su confianza en sí mismo y en lo que pudiera hacer y confiar completamente en Jesús. Y tampoco está diciéndole, mira, tú te estás gastando mucho dinero en bebida, te estás gastando mucho dinero en fiesta, te estás gastando mucho dinero en casas, en más recursos. No está diciendo eso. No le está diciendo que se administre mejor, porque los pobres necesitan esa ayuda. Le está diciendo, tú sientes ese vacío por el que corres y te arrodillas ante mí, porque sabes que aunque lo tienes, o aunque lo tengas todo, no tienes la paz que necesitas. Y eso, hermano, es algo útil para nosotros hoy. Jesús le estaba diciendo que tenía que perder el control de su vida. Una vida perfecta para que Dios le diera una nueva vida. Porque si no, seguiría viviendo pensando que le faltaba algo. Y esto es lo que quiere Jesús hoy para las personas que escuchan el Evangelio. Y también para los que decimos que creemos en Jesús. Porque siempre hay una alternativa aparentemente mejor a seguir al Señor, a comprometernos, a dejar cosas a un lado. Entonces, dice él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Cuando aquel hombre escuchó las palabras, se entristeció, porque le estaba pidiendo todo. Las riquezas eran todo lo que aquel hombre podía confiar. Aunque no pudieran salvarle, eran su identidad, era algo fundamental. Por eso tendría que abandonar lo que más amaba. Hermano, yo sé que esto, cuando uno no tiene mucho dinero, no se pone en el lugar de un rico. Pero es que no está diciendo eso solo el Señor Jesús. Está hablando de confiar en tus recursos. Está hablando de qué es lo que a ti te cuesta más trabajo entregar al Señor. Este maestro bueno no le convencía. Le puso muy triste. ¿Y a nosotros nos convence, hermano? A nosotros, cuando pensamos en estas palabras y miramos nuestras prioridades, ¿nos ponemos tristes? Decimos, oye, igual en el orden de prioridades no estoy poniendo al Señor Jesús el primero. Igual estoy eligiendo esto y aquello y luego si acaso un rato leo la Biblia. O si acaso un rato oro, o si acaso un rato vengo a reunirme con los hermanos. Porque es probable que nos parezcamos a este rico, que solo quiere hacer algo para salvarse, pero no quiere abandonar nada para seguir a Jesús. Para él, para ese rico, aquellas riquezas eran su salvación. Y tal vez para nosotros haya otras cosas que creemos que pueden salvarnos. Dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, Jesús valora lo que pasa por la mente del rico, porque lo sabe, y afirma tajantemente lo que hemos leído con un ejemplo casi imposible. Hay gente que piensa que hay varias opciones en cuanto a lo del camello y la aguja, no sé si habéis leído alguna cosa así, pero hay gente que piensa que es una puerta que tenían que casi aplastar al camello para pasar por la puerta, ¿no? Es una idea. Y otros dicen que no es camello a lo que se refiere, sino que es una cuerda, ¿no? Una cuerda que tienes que pasar, cuesta más trabajo, ¿no? Meter una cuerda por el ojo de una aguja, pero no está hablando así el Señor Jesús. Está hablando claramente de que ponte en el lugar de lo que tiene que pasar para que alguien rico se salve. Yo no tengo nada en contra ni de los ricos ni de los pobres. Yo estoy hablando del Evangelio. Pero es que Jesús ya había dicho una cosa muy importante en el capítulo 16 de Lucas. Dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto no era algo nuevo. El Señor ya lo había anunciado. Así que si queremos servir a Dios, hoy tenemos que tomar decisiones y darle mayor prioridad a servirle. Porque
dice el 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque lo que decían en esa época, y esto también me parece que lo ha dicho algunas veces José María, pero se suponía que el que era rico era porque tenía la bendición de Dios, ¿vale? El que era pobre es que había hecho algo malo, como cuando se habla de los que están enfermos. No, algo habrá hecho, por eso el Señor le ha castigado. Entonces, los que estaban escuchando y preguntando, ¿quién pues podrá ser salvo? Es como decir, es que me estás descolocando, Jesús. Me estás descolocando. Si la gente que es rica tiene la bendición y el favor de Dios, no, es porque actúan bien, ¿verdad? Pues eso no era lo que estaba diciendo Jesús. Pero decían los apóstoles, sí, o las personas que estaban alrededor, si los ricos son los que Dios bendice, ¿quién podrá salvarse? Y aquí es una declaración impresionante que dice el 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque en el caso de ser rico, te hace confiar en tus posibilidades, en ti mismo, en lo que tienes. Necesitas un milagro de Dios, algo casi imposible para creer en Él y dejar de confiar en ti mismo. Pero Jesús nos dice aquí que aunque aparentemente Dios no pueda salvarnos, porque todos merecemos el castigo de Dios, hay algo más. Aunque no somos capaces de obedecer todas las cosas que Dios nos pide a través de su ley, Él hizo todo lo que necesitamos a través de Jesús. Jesús nos está diciendo que Él ha hecho el mayor esfuerzo, hermano. El mayor esfuerzo. Leemos en 2 Corintios 8, 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús hace posible que nos salvemos porque Él abandonó su trono, su riqueza, donde no hay ni dolor, como leemos al final del Apocalipsis, ni lágrimas. Y se hizo hombre y sufrió en la cruz por algo que nosotros merecíamos. Porque solo el Hijo de Dios es justo delante de Dios, hermanos, y es capaz de cargar con nuestros pecados. Nadie más. Cuando decimos cree en Jesús como único y suficiente Salvador, es que no hay más. Por eso, no es que nosotros hagamos algo como ser mejores personas para obtener la vida eterna, sino que confiamos en aquel que hizo lo que necesitábamos para salvarnos. Porque nadie se salva por las buenas acciones que haga en esta vida. La acción que vale es la que hizo Jesús. Ahora nosotros solo podemos confiar en su obediencia activa hasta el fin, como dice la Biblia, hasta la cruz y su resurrección. Y la fe en su obediencia, en su sacrificio, cargando con nuestros pecados, y en su resurrección nos limpia de todo pecado para salvarnos y vivir una vida nueva. Esto es algo que cada día, cuando se predica aquí o cuando estamos hablando entre nosotros, tenemos que masticarlo y disfrutarlo, hermano. Porque no es que nosotros podamos inventarnos la fe. La fe viene dada a nosotros. Nosotros, ojalá pudiera yo salvar a las personas, pero yo no puedo salvar a nadie. Yo puedo intentar que comprendan en mis cortas luces el Evangelio, pero yo tengo que masticar esa idea de, es que no es por mí, no es por lo bueno que yo sea, no es por lo especial que sea, sino porque Dios ha decidido enviar a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y ahora, si entiendo lo que Él ha abandonado por mí, por amor, pues puedo cambiar de vida. No es algo así. Vosotros sabéis lo que significa la santificación, ¿no? Tú eres justificado por el Señor cuando tú empiezas a confiar en Él y luego vas cambiando. Pero si no hay cambio, pero si no hay nada, si no pasa nada, algo falla en ti. Porque el plan de Dios está ahí. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro se hizo esa pregunta.
Y como sabéis, muchas veces, conforme le venía, lo decía, ¿no? Entonces, dice, nosotros que hemos dejado prácticamente todo para seguirte, ¿tendremos recompensa o cómo va esto? Y tal vez Jesús, yo pensando en esto de verdad, podría haber dicho, Pedro, si tú supieras lo que yo he dejado por ti, si tú supieras que yo he descendido de un sitio perfecto para salvarte, para morir en esa cruz, si supieras lo que haré por todos vosotros y lo que crean en mí en el futuro. No, yo no creo que le dijera, tú no estás enterado de nada. No se lo diría, pero si os paráis a pensar, nosotros tenemos esa misma duda. Es que yo he hecho esto, pero tú sabes lo que ha hecho Jesús por ti. ¿Tú lo has entendido? Pero en lugar de hablar así, Jesús tenía una promesa, hermano. No afirmó que si vendemos todo y lo damos a los pobres, seremos salvos. Pero aquí valora lo que hicieron los discípulos. La actitud de entrega total que tiene recompensa con una nueva experiencia de vida. Y esa parte de la experiencia de vida es ser salvo, pero estar acompañando a otras personas. Esa experiencia nueva de vida, que es antes de la vida eterna cuando muramos, es formar parte de esa comunidad que hizo el Señor Jesús. Es formar parte de esa iglesia que le costó la vida, hermano, al Señor Jesús. Ese abandono de unas cosas materiales por el Señor Jesús, Él está diciendo, todo eso que habéis dejado, yo lo valoro. Y ahora vais a recibir compañía de personas como vosotros, que creen en mí y me siguen. Y luego la vida eterna. Así que demos importancia a esto, porque a la iglesia le costó al Señor su vida, al Señor Jesús. Y si ahora abandonamos cosas, no es, bueno, espero que no sea para aparentar nada ante los demás, que sea por amor al Señor, por comprender que Él lo dejó todo. Hermanos, cuando dice que era rico en ese contexto, cuando dice que dejó su vida especial, su vida perfecta, por nosotros tenemos que pensar en esto. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, tenemos que pensar, ¿hay algo que no le entregaríamos a Dios hoy? ¿Hay algo que compromete nuestra relación con Dios? ¿Hay algo que dice, esto supone un obstáculo? Pensemos en eso. Yo no sé lo que a vosotros os hace, os provoca un problema en vuestra relación con Dios. Pero Dios nos da la fe para confiar en Jesús como Salvador. Y quiere un cambio de vida. Y nosotros tenemos que tener claro que esto solamente no depende de nosotros, hermanos. El Señor se compromete a través del Espíritu Santo si somos dóciles. Si decimos, no, es que yo quiero hacer la voluntad del Señor y por eso me dejo llevar por ese amor, gozo, paz, ¿no? Todas las características del Espíritu Santo. Porque puede que a veces nos parezcamos a este joven rico si ponemos obstáculos al Señor. Él se fue triste, pero se fue con la verdad, hermano. Se fue con la verdad. Él ya estaba informado. Entonces, si él decidió, en el futuro hubiera decidido, oye, que yo esto voy a creerme las palabras de Jesús, ¿hubiese cambiado su vida o no? Porque esto es lo que dice Jesús. Él ya estaba informado, como nosotros estamos informados de tantas cosas hoy. Y tenemos que tomar decisiones. Entonces, cuando pensamos, yo a la riqueza, pues no le doy tanto valor, porque yo no soy ambicioso especialmente, ¿no? Pero a las relaciones, algunas relaciones, a la aprobación de otros, a la atención, a la popularidad, al éxito, porque Dios quiere ser el primero de vuestra vida y de la mía. Y si no lo es, seremos como esa persona que estamos leyendo hoy. No disfrutaremos de la vida, ni hoy ni de la salvación, porque estaremos más encadenados a lo que amamos por encima del Señor Jesús. Yo creo que nadie puede llenar ese vacío y por eso estoy aquí. Y por eso estamos aquí los que hablamos aquí. Los que estamos aquí y vosotros. Porque cuando tú hablas del Señor Jesús, tú sabes y tienes la esperanza de que otra persona sea convencida
convencida a través del Espíritu de que ese vacío que siente puede ser llenado por Dios. Podemos seguir a gente muy importante, pero no es suficiente. Ni el dinero, ni las relaciones, como decía, con otras personas pueden completarnos. Nada está a la altura de lo que Dios ofrece. Por eso el joven se acercó a Jesús, porque aunque veamos nada más que la tristeza cuando escuchó esas palabras, teniéndolo todo, pues se acercó igualmente. Y esto era lo que le faltaba. Lo sabía y por eso fue a Jesús. Él seguramente querría algo más práctico. Diría, bueno, si tengo todo y solo necesito, pues no sé, lo que he dicho antes, o ser más generoso, o ser más... No se trataba de eso. Él quería algo práctico, pero no quería entregar su vida al Señor. Así que os animo a pensar en Jesús. Y si alguien de los que pudieran escuchar esto, pues no creen, a saber lo que Él ofrece y lo que cuesta. Y lo que cuesta. Pero si ya creemos en Jesús, tenemos que pensar en lo que puede suponer, como decía antes, un obstáculo en nuestra relación con Dios. Y todos tenemos nuestra lucha. Yo tengo las mías y supongo que vosotros cada día pues tenéis o miedos o dudas o cosas que aparentemente os interesan más que seguir al Señor. Pero hagamos como Él nos ofrece, con esa mentalidad de el que nos ha venido a salvar, del que se ha hecho pobre para que fuésemos enriquecidos, hermano. Porque yo no puedo ofrecer nada más, ni aquí ni cuando me veis por la calle. No puedo ofrecer nada más, hermano. No podemos decir todo te va a ir bien en esta vida, porque en lo práctico sabemos que no es así. Pero tienes la compañía de Dios, tienes la salvación, tienes la amistad con los hermanos. Tú puedes estar con problemas, tú puedes tener un montón de dificultades, pero el compromiso que tiene el Señor Jesús de ayudarte todos los días hasta el fin del mundo, ¿quién lo puede hacer eso? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Así que os animo a pensar en estas cosas. Gracias, Padre, por habernos traído hasta aquí, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Y gracias porque tú nos dices las cosas claras, Señor. Porque tú no maquillas nada de tu plan, Señor, sino que tú te revelas en la persona de Jesús, Señor, y muestras tu carácter, Señor, con compasión y también con firmeza, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, por siendo rico, Señor, acabar como acabó, Señor, y gracias porque tenemos esperanza porque Él resucitó, Señor. Porque tú nos diste la fe para comprender que te necesitamos, Señor, y Señor, necesitamos cada día pensar en estas cosas, Señor, y también compartirlas con los demás, Señor. Ayúdanos a ser buenos canales, Señor, de tu amor. Todo lo dejo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.